Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a este evento, el cual es un curso diseñado para la actualización, en particular del Ario Permanente de Derecho Procesal. Este curso tiene la intención de actualizarnos, tanto profesores, estudiantes, académicos y especialmente a la comunidad universitaria de nuestra Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. El presente evento es organizado por la División de Ciencias Jurídicas Derecho, como esta labor que está realizando el doctor Gerardo García Silva del curso Taller Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Agradecemos a nuestras autoridades que el día de hoy nos acompañan, el maestro José Manuel Álvarez Gómez y la doctora María Iracema Cristal González Martínez. En esta ocasión escucharemos unas palabras de bienvenida a cargo de la coordinadora del programa de Derecho, es decir, la doctora María Iracema Cristal González Martínez. Adelante, doctora. Muchas gracias, maestro Aldo. Pues les saludamos con gusto a todas, a todos. Nos da mucha alegría el tenerlos por acá. Y bueno, en este curso denominado Tópicos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que se ha realizado por tercera ocasión y bueno, con temas distintos, componentes distintos y bueno, que ha desarrollado el doctor Gerardo García Silva, quien también saludo con gusto. Y bueno, pues es un gusto, como les decía, tenerlos por acá. Y a nombre del maestro José Manuel Álvarez González, el jefe de la División de Ciencias Jurídicas, que nos permite realizar este curso, el día de ayer platicábamos que, bueno, es un curso en el que se conecta mucha gente, se inscribe mucha gente, incluso nos acompañan desde otras entidades federativas, nos han acompañado en otras ocasiones de Chihuahua, de Querétaro, de Puebla. El día de ayer leíamos de Quintana Roo, entonces, bueno, pues nos da mucho gusto recibirlos, tanto a los docentes de la División de Ciencias Jurídicas como a docentes de otras entidades y bueno, por supuesto que a los alumnos. Entonces, en esta ocasión nos va a acompañar el doctor Alejandro González Reina, quien también saludamos con gusto. Muchas gracias, doctor, porque también ha sido ponente ya en otras ocasiones dentro de este curso. Y bueno, hoy nos platicará el doctor acerca de la necesidad de especialización de los abogados para participar en asuntos de controversias donde estén involucrados niñas, niños y adolescentes en el marco de este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y bueno, pues es especialista, ya el maestro Aldo nos leerá su semblanza o el doctor García Silva, entonces ya nos platicarán un poco el por qué el doctor González Reina es especialista en estos temas. Y bueno, pues es un gusto, doctor, contar con usted. Agradezco nuevamente al doctor Gerardo García Silva por coordinar este curso y bueno, pertenece al Seminario Permanente de Derecho Procesal, que como ustedes saben, desde la División de Ciencias Jurídicas, pues a través de los profesores de carrera, coordinamos distintos seminarios que bueno, esperamos que les sean de utilidad y resulte muy fructífero para todas y para todos. Entonces, bueno, pues sin más, ya le cedo el uso de la voz a nuestro querido coordinador del seminario, doctor Gerardo García Silva, y pues sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias, maestro Aldo. Agradecemos las palabras de bienvenida de la doctora Iracema Cristal González Martínez, que es la coordinadora del programa de Derecho. Le sumo el uso de la voz a quien no solamente cumplirá como moderador, sino también es el organizador del presente evento. Doctor Gerardo García Silva tiene el uso de la voz. Muchas gracias, pues nuevamente muy buenas tardes, tengan todas, todos ustedes, nuevamente agradeciendo a nuestras autoridades, maestro José Manuel Álvarez, la doctora Iracema González, al maestro Aldo Ferretis, por el apoyo para hacer posible pues este curso. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, voy a permitirme leer la semblanza curricular del doctor José Alejandro González Reina. Él es licenciado, maestro, especialista en Derecho Energético y doctor por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, con estudios en especialidad de género y derecho. Ha participado en proyectos de investigación sobre los fenómenos migratorios y política criminal, con productos publicados por ambos proyectos. También es profesor de licenciatura en Derecho y posgrado en Derecho en nuestra FES Zacatlán y maneja las líneas de investigación en materia constitucional, familiar y civil. Es abogado litigante con ejercicio profesional en el ámbito familiar y civil, integrante del grupo de investigadores del Instituto Iberoamericano de La Haya, participante en la investigación del combate al crimen organizado transnacional. Como ya decía
la doctora Iracema hace un momento, el doctor Alejandro González Reina nos va a compartir el tema, la necesidad de especialización de los abogados para participar en asuntos de controversias donde están involucradas niñas, niños y adolescentes en el marco del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pues nuevamente agradeciéndolo porque además el doctor nos ha apoyado en otras ediciones efectivamente de este curso. Doctor, es un gusto y un privilegio tenerlo aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos y pues igual agradecer tanto al doctor Gerardo García Silva como a las autoridades de la División de Ciencias Jurídicas, doctora Iracema, maestro José Manuel y a los jefes de sección, a todo el equipo de la división que nos ayuda siempre a que se materialicen estas actividades y desde luego, bueno, en este caso la iniciativa de este seminario. Agradezco la invitación y que se me permita participar en este curso que pues en realidad el día de hoy la intención es intercambiar algunas reflexiones que de último momento o de últimos meses se ha estado pues cada vez haciendo como más amplio, ¿no? El llamado artículo 666, por decirlo así, hasta un número extraño y cabalístico en ocasiones del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que ha generado pues por un lado inquietud, por otro lado revuelo y hasta cierta parte como pues incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar. Ya por ahí vemos o vimos, tuvimos noción de que en algunas entidades federativas, algunos grupos de abogados ya han interpuesto algún tipo de acción de inconstitucionalidad o acciones de controversias constitucionales relacionadas con este artículo 666, pero pues bueno, la intención de esta sesión es tratar de entender a qué se refiere ese artículo 666, poner o proponer una ruta de entendimiento de ese artículo y de la necesidad específica de contar con algún tipo de conocimientos especializados en materia de controversias familiares en donde estén involucrados derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, pues esta sesión tiene como objetivo invitar ahí a la reflexión por un lado y proponer algunos elementos de ruta crítica de cómo entender o de alguna manera cómo abordar este tema, tanto teóricamente como prácticamente, ¿no? Porque a eso nos vamos a enfrentar de alguna manera. Para ello, pues bueno, presenté por allí, digo, preparemos por ahí una presentación que nos puede servir como de ruta crítica. Le voy a pedir al doctor si me apoya en presentarla. Y bien, pues bueno, como el nombre lo indicaba ya hace un ratito de la ponencia, pues la intención es reflexionar acerca, dentro de este contexto del Seminario Permanente de Derecho Procesal, acerca de esta dinámica o de esta necesidad de especialización de los abogados en el contexto de este Código Nacional. Siguiente, por favor, doctor. Entonces, dentro de esta parte de la reflexión, y entender la labor del abogado en estas controversias, pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es contextualizar o comprender cómo está contextualizado el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En algún momento, cuando se presentó, en este caso, la iniciativa de creación, vamos a llamarla así, de este nuevo código, pues bueno, se pusieron, y de hecho ahí en el documento que en su momento se presentó a la Cámara de Senadores, se presentó como una especie de gráfico, ¿no? Donde se trataba de ilustrar los principales contenidos de este Código Nacional y yo creo que eso nos permite bien cómo entender o comenzar a abordar el tema del Código Nacional. Siguiente, doctor, por favor. Entonces, en esta parte, el Código Nacional está contextualizado de alguna manera con ciertos elementos que vale la pena precisar para entender en su momento ese artículo 666 o poner de alguna manera una ruta de entendimiento. Digo, el contenido que vamos a desarrollar el día de hoy va relacionado con esto. Son 5 puntitos los que trataré de abordar lo más puntual posible para que se entienda hacia dónde va la propuesta crítica y de entendimiento. Primero, como les decía, contextualizar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y cómo dentro de esta contextualización vamos a encontrar dos puntos específicos a considerar. Por un lado, la perspectiva de género, de infancia, adolescencia e interés superior de la niñez.
Por otro lado, el derecho a una defensa adecuada, técnica y especializada para la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la impartición de justicia especializada y algunas conclusiones finales que creo que podremos sacar de estas reflexiones. Por lo cual es el punto uno, siguiente, doctor. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, primero, bueno, pues es resultado de una obligación, digámoslo así, ¿no? Por parte de un procedimiento jurisdiccional. Es decir, claro que ya nuestra Constitución establecía una facultad específica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para legislar en materia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. No lo habían hecho, se tuvo que generar, algunos de ustedes ya lo sabrán, se tuvieron que generar algunas acciones, algunas, pues digamos, labores por parte de grupos de abogados, de barras de abogados y presionar de alguna manera al Congreso para que emitiera un código, ¿no? Entonces, este código es resultado, primero, de evidentemente una facultad que se le otorgó al Congreso General y por otro lado, de pues una propuesta o un impulso por parte de la comunidad, ¿no? De abogados, de esta parte de pedir que existiera ya este Código Nacional, ¿no? Entonces, este Código Nacional se creó con algunos elementos a considerar. Siguiente, doctor. La primera parte que se genera o se establece en este código me parece que es recuperar la inercia y la dinámica que desde el 2010 hemos tenido por virtud de ciertas reformas pues de fondo en materia de la Constitución, como son las reformas en materia de derechos humanos y específicamente cómo también la manera en que se estudia el derecho y se practica el derecho cambió desde hace muchos años, digo, desde antes de entender el Código Nacional o los derechos humanos en la Reforma de México, sino más bien pensar en esta parte de las nuevas formas de entender la realidad social y también la realidad jurídica, ¿no? Como es pues, los aspectos de la posmodernidad en donde pues ya digamos desde mediados del siglo pasado, el pensamiento humano, el pensamiento científico, el pensamiento jurídico, nos ha llevado a reflexionar a cuestiones cada vez mucho más complejas, fraccionadas, vamos a llamarlo así, ya evitando hacer sentencias de verdades absolutas, sino generar análisis específicos del contexto de las relaciones humanas, de situaciones específicas como es el género, como es, por ejemplo, la igualdad, la desigualdad, todos estos tipos de factores que impactan directamente en las relaciones sociales y que se ha llevado también al ámbito del derecho para estudiar los asuntos con estas perspectivas sociales, con estas perspectivas filosóficas, con estas perspectivas ideológicas, si lo quieren llamar de alguna manera, para conocer y hasta cierto punto juzgar las conflictivas que se presentan en la dinámica social. Entonces, pues en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se generó una propuesta, me parece, normativa que ha atendido a estas necesidades socioculturales que poco a poco han ido creciendo, ¿no? Ahorita específicamente en el ámbito civil y familiar. Y en este cuadrito que en su momento presentó el Senado cuando se dio inicio a la reforma sobre el nuevo Código Nacional, yo creo que nos permite entender las líneas de acción y de entendimiento tanto ideológico como filosófico y práctico que pretende el Código Nacional y que de alguna manera nos obliga a actuar en consecuencia y a litigar en consecuencia ya en la forma práctica. Entonces, en el primer cuadro vemos, bueno, el primer círculo cercano viéndolo de adentro hacia afuera, vemos justamente estos nuevos lineamientos, ¿no? Por un lado, nos dice que hay una obligación por parte de la autoridad jurisdiccional de juzgar con enfoque y perspectiva de derechos humanos, un primer elemento que resulta indispensable y ya en sí mismo complejo por todo lo que involucra, ¿no? Hablar de los derechos humanos o los derechos fundamentales de las personas y de hecho entender cómo funciona cada uno de estos derechos, ¿no? Por otro lado, nos dice que habrá que aplicar una perspectiva de género y eso ya en sí mismo es complejo. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Nos dice que debemos pensar en cómo se va
a impartir justicia o a llevar a cabo procedimientos cuando estemos en presencia de personas en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Específicamente nos dice de discapacidad de algún índole específico, ¿no? Nos habla también de otra obligación por parte de los juzgadores, que es juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. Y esto, pues bueno, involucra también en su momento una complejidad distinta. Nos habla de un principio de mínima intervención en los casos de niñas, niños y adolescentes, que también nos habla de una justicia adaptada, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo se va complejizando de alguna forma la manera de entender los derechos y la manera de aplicar los derechos, ¿no? De ahí al final se abre un segundo círculo que nos habla de de cómo vamos a llamarle elementos sustantivos, impactan específicamente en los lineamientos procesales, ¿no? Básicamente hablar de adecuaciones específicas que permitan adaptar los derechos o el ejercicio de los derechos. Entonces, como les decía hace un rato, y cuando pensamos entonces hoy en día en el ejercicio de los derechos en el contexto pues de la posmodernidad, valga la expresión, pues no nada más se queda en un ambiente filosófico, ¿no? En el que hablamos de cómo podemos disertar acerca de los derechos, sino que ya se lleva a un ámbito práctico y cómo la evolución del entendimiento de ciertas figuras lo que está haciendo es también impactar en cómo los juzgadores o los operadores jurídicos en general tienen que llevar a cabo el ejercicio profesional. Y creo que hacia allá podríamos entender en cierto momento, en cierta medida, este artículo 666. Claro, habrá que discutir algunos puntos y eso es lo que se pretende aquí. Entonces, en este primer contexto, pues tenemos así funciona el Código Nacional. Digamos, este es su contenido general. No nos vamos a adentrar mucho más en ello, pero entender estos primeros elementos. Ahora, siguiente, por favor, doctor. Como segundo elemento, entonces, vemos a entender que este contexto lo que está haciendo es colocar en un grado específico de entendimiento la visión pluricultural de la conformación social. Y cuando nosotros hablamos de los derechos fundamentales y sus garantías, entendemos entonces que, por un lado, hay derechos específicos de las personas, de los sujetos de derecho, que van a tener ciertas cualidades, ciertas características, ciertos contextos históricos, ciertos contextos filosóficos, si lo quieren ver así, que van a impactar directamente en el ejercicio de sus derechos o puede impactar directamente en el ejercicio de sus derechos. Y entonces encontramos que el Código Nacional recoge o trata de especificar ciertas rutas para la aplicación del derecho en ciertos casos. Uno, pues nos habla en general de personas en condición de vulnerabilidad. Y pues si bien no lo define quiénes son esas personas en condición de vulnerabilidad, pues hay que atender a ciertos cuerpos normativos que ahorita platicaremos, que nos ayudan a entender a quiénes podemos considerar personas en condición de vulnerabilidad. Ya de forma específica nos habla del tratamiento que se debe dar en el caso de asuntos en donde estén involucrados derechos de mujeres específicamente, ¿no? De este género que podría impactar en ciertas condiciones históricas, estructurales, sistemáticas, que pueden generar una condición de desventaja o de ventaja a la hora de resolver algún asunto en los procesos. Incorpora también la idea de la pluriculturalidad cuando nos habla de personas afromexicanas o comunidades indígenas que en su momento, pues bueno, ya tendremos un tratamiento mucho más específico y entenderlos, creo que también lleva un poco o un mucho de complejidad y tendremos que ver varios cuerpos normativos sobre ello. Y pues al final, del que nos ocuparemos, niñas, niños y adolescentes, ¿no? Con tratamientos específicos. Fíjense entonces cómo en esta diversidad que plantea el Código Nacional, primero, bueno, tenemos los conocimientos básicos que creo que todos los que hemos litigado, los que estamos en el ámbito procesal, pues entendemos y comprendemos perfectamente el debido proceso, seguridad jurídica, que de sí mismos son complejos. Y por otro lado, vemos condiciones que se suman a esto, condiciones especiales que hacen tener
o generan una necesidad de entendimiento distinto a la hora de aplicar esos derechos que todos conocemos. Es decir, empezar a generar una especie de ecualización social para el ejercicio de los derechos. Porque cuando hablamos de los derechos fundamentales, el artículo primero en nuestra Constitución nos dice que el Estado tiene una obligación de garantizar, promover, respetar y proteger derechos fundamentales. Y específicamente cuando pensamos en la garantía, esta garantía se ha llevado a entender, digo, no lo define la Constitución, pero la práctica y los mismos tribunales han ido diseñando elementos para entenderla a qué se refiere la garantía y básicamente podríamos decir que se trata de realizar el derecho fundamental. ¿Qué derecho fundamental? Pues el que sea de acceso al agua, el de igualdad entre mujeres y hombres, el de la protección integral de la familia, el de la protección de niñas, niños y adolescentes, es decir, todos estos aspectos pues que se van sumando a elementos complejos. Y de ahí lo que les decía al principio, hablar de la posmodernidad nos obliga a ver varias cosmovisiones que interactúan socialmente y jurídicamente, ¿no? Entonces, estos elementos han impactado y están introducidos ahora en los códigos. Finalmente, como paréntesis, no olvidemos que las leyes, bueno, o al menos así lo entiendo yo, las leyes son ideología materializada, institucionalizada, que pues han logrado institucionalizarse en un sistema jurídico para hacerse obligatorias. Entonces, este contenido del Código Nacional finalmente tiene una carga ideológica. Y esta carga ideológica, que es pues de alguna manera el punto de partida inicial, la perspectiva de derechos humanos, que poco a poco se va detallando en la protección o comprensión de los derechos de comunidades o de personas específicas, ¿no? Y esto creo que abre el debate de por qué se tiene ese contenido y además cómo entender ese contenido normativo. Siguiente, doctor, por favor. Ya con este contexto, ¿no? Pensaríamos entonces en ciertas definiciones para ir comprendiendo el contexto y después entender por qué hasta cierto punto se exige una especialización. Y esta parte de la especialización, pues es debatible en cuanto a qué se quiso decir con la especialización. Ahorita hablaremos de ello. Pero bueno, en primer punto, nada más para no dejar tan suelto el término de personas en condición de vulnerabilidad. Vamos a pensar aquí en aquellas personas, ¿no? Como les comparto ahora en la pantalla, un concepto de que la vulnerabilidad se refiere a aquellas personas o sectores o grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar. Entonces, ya de ahí estamos viendo que hay una intención normativa, ¿no? Pues vamos a llamarle así, una perspectiva de solidaridad y de justicia social en el contenido de las acciones del Estado. Es decir, ya no vamos a tratar a todos como iguales en un solo bloque, ¿no? Sino que habrá que atender a, sí, claro, todos tenemos los mismos derechos, pero para acceder a esos mismos derechos vamos a necesitar generar ciertas, valga la expresión, ecualizaciones sociales y normativas que permitan establecer una herramienta de equidad, es decir, una herramienta que permita lograr la igualdad. Siguiente, doctor. En este contexto también vemos que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares retoma esta parte de la condición de vulnerabilidad en estos artículos que ahora vemos en la pantalla. Digo, brevemente los voy a citar y pues ya los invitaría a que tomen sus notas y después lo puedan ir analizando brevemente, pero sin mayor tema, nos dice aquí el artículo primero. Las disposiciones de este código son de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio nacional. Fíjense que en esa parte también pasa algo bien interesante, o por lo menos he sostenido siempre que cada vez que hablamos de derechos humanos, los derechos humanos siempre van a tener un corte o un tratamiento de nacional. Y cuando hablamos de algo nacional, nos olvidamos de las divisiones políticas, es decir, el federalismo como que no aplica en este contexto, porque al final del día el ámbito de lo nacional involucra una sola unidad y si lo leemos en, digamos, en concordancia con el artículo segundo de la Constitución,
la nación como elemento poblacional vinculado en un territorio, pues siempre se ha considerado y normativamente se dice que es única, indivisible, pero pluricultural. Entonces eso nos obliga a tener todo este contexto de entendimiento de cada una de las áreas de la población. Y pues un código procesal no es otra cosa que una herramienta que permite acceder a los derechos, en este caso a través de procedimientos jurisdiccionales específicos. Ya cuando vamos al artículo segundo, encontramos ciertas definiciones de ciertos elementos que se requieren al momento de aplicar el código y alguno de esos podríamos encontrar, por ejemplo, la fracción 22, que establece grupos sociales o de situación de vulnerabilidad y nos define específicamente a qué se refieren estos grupos sociales. Y así sucesivamente, por ejemplo, nos hace referencia en la fracción, aquí en la fracción 28ª, ¿no? Que se entiende por una persona en situación de desaparecida, ¿no? Y una persona desaparecida, ¿cómo se va a llevar a cabo los ajustes procesales? Por ejemplo, en este caso, con ciertas adecuaciones procesales que no es que no existieran antes, sino que se incorporaron en este código, es decir, no estaba necesariamente en el código, sino que lo teníamos que ver atendiendo a otras normatividades. Bien. Si vamos al artículo quinto, por ejemplo, nos hace referencia a ciertos principios y uno de ellos es en el párrafo segundo donde nos dice, en los casos en que se involucren derechos de niñas, niños y adolescentes, así como derechos de mujeres, la autoridad jurisdiccional deberá actuar y resolver con base al interés superior de niñas, niños o adolescentes, así como la perspectiva de género de conformidad con los tratados internacionales. Entonces, nos empieza a hablar de ciertos elementos de obligación para la autoridad jurisdiccional de aplicar ciertas perspectivas al momento de resolver asuntos en donde se involucren estos casos. Y cuando hablamos de la materia familiar, necesariamente, y casi en todos los casos, estamos hablando de la presencia de derechos o de niñas, niños y adolescentes, o bien de mujeres. Y digo, también de hombres, desde luego, pero creo que aquí hay que entender, y por eso la perspectiva de género, porque en ocasiones se hace este trato diferenciado y que creo que sí puede estar, o no, no creo que sí puede estar, sino que está justificado por algunos elementos históricos, estructurales, que son complejos de entender y que eso es lo que les digo cuando hablamos de compaginar elementos ideológicos, filosóficos y prácticos a la hora de materializar el derecho. Y bien, pues ya finalmente el artículo 7 que nos habla de ciertos principios que deberemos entender o atender en materia de la resolución de conflictos en materia jurídica. Y aquí nos habla pues del interés superior del menor, nos habla de la lealtad procesal, nos habla de la perspectiva de género, es decir, volvemos a introducir estos elementos que ahora les platico. Entonces ya tenemos como este contexto del Código Nacional. Eh, Siguiente, doctor, por favor. Aquí algunos ordenamientos que vale la pena tener presentes al momento que queramos hablar de estos derechos, pues para complementar la información. No vamos a analizar cada una de estas legislaciones, sino pues algunos elementos jurídicos que hay que considerar en consecuencia y a la par del Código Nacional, ¿no? Por ejemplo, la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Digo, aquí por los elementos que acabamos de platicar. La ley de los derechos de las personas adultos mayores, en otro contexto que también pueden ser considerados como personas en condición de vulnerabilidad. La ley de asistencia social, que nos ayuda a entender cierto tratamiento o propuestas de tratamiento que marca la ley para la protección de personas en condición de vulnerabilidad e inclusive describe con mayor precisión quiénes se entienden como personas en condición de vulnerabilidad. La Ley General para la Igualdad Sustantiva entre hombres, perdón, entre mujeres y hombres, que uno, pues se adecuó el nombre recientemente por la reforma a la Constitución, al artículo cuarto, y que además, bueno, incluye algunos de estos elementos que hemos platicado, y la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Se los dejo allí como una nota si lo quieren ver al margen, pero que creo que al momento de que tengamos que aplicar alguna perspectiva de género, de infancia, de interculturalidad, pues nos pueden servir estas normatividades.
Siguiente, doctor. Ya de forma específica, hablar de la perspectiva de género, la perspectiva de infancia, adolescencia y el interés superior de niñas, niños y adolescentes, pues implica un tratamiento claramente distinto, ¿no? Diferenciado al resto de los derechos generales que tenemos todos, es decir, no es que sustituya derechos, sino que abona herramientas para materializar los derechos a estos grupos que, como ya platicamos anteriormente, se pueden considerar en una condición de vulnerabilidad o con la necesidad de tener ciertos ajustes razonables al procedimiento que permitan facilitar el ejercicio de los derechos. Entonces vamos a hablar de estas perspectivas para ir comprendiendo hacia dónde va el camino del 666, todo por ese dichoso 666 que parece simple, pero la verdad es complejo y creo que se entiende de dónde viene y la propuesta de hoy es justo abonar a elementos de reflexión que nos ayuden a entender hacia dónde va y también cómo podemos aplicarlo. Siguiente, doctor. Entonces, empecemos por la idea del género y la perspectiva de género, ¿no? Es un tema novedoso, sí, pero desde el punto de vista de que de hace ya algunos años para acá, pues se ha estado trabajando en comprender cómo funciona, entender a qué se refiere, y bueno, pues siempre hay debates sociales, antropológicos, sociológicos y jurídicos de quién se puede atribuir el derecho o la autoridad para hablar o no de estos temas, ¿no? Hoy no es el debate, pero sí entender que existe. Y esto justo es porque está generando un revuelo en la construcción o en el entendimiento de relaciones sociales. Aquí pues nada más les quiero proponer algunos conceptos que nos pueden ayudar a entender cómo trabajar en estos juicios, o en los juicios civiles y familiares, cuando hablamos de género y de perspectiva de género. Siguiente, doctor, por favor. Cuando hablamos del género, algunos autores, en este caso Marcela Lagarde, nos dice que el género es una teoría amplia que abarca categorías, hipótesis, interpretaciones y conocimientos relativos al conjunto de fenómenos históricos construidos en torno al sexo. Entonces, bueno, pues esto ya en sí mismo es un concepto complejo, ¿no? Que nos propone decir, primero, diferenciar entre sexo y género, y segundo, cómo estas consideraciones del yo biológico o del mí social, que habla de ciertas teorías de otros autores sociológicos, pues son parte de las relaciones sociales y cómo en ocasiones las normas jurídicas parecieran ajenas a las realidades sociales. Es decir, socialmente la gente vive, siente, se enamora, se desenamora, convive o no convive con las personas con las que siente pues esa comunidad, ese vínculo, pero no necesariamente esto impacta en el derecho, en las normas sustantivas o en las normas procesales. Y en ocasiones no entender esas dinámicas sociales, pues han llevado a resoluciones hasta cierto punto injustas en algunos casos o complejas. ¿Cómo lo resuelvo, no? Por ejemplo, desde la creación de la norma hasta la aplicación de la norma. Es decir, ¿qué quiso decir el juzgador o el legislador cuando creó una sentencia o cuando creó una norma jurídica, ¿no? Entonces, primero entender que cuando hablamos de género estamos hablando de cómo comprender de alguna manera las autodeterminaciones personales, estas decisiones individuales de las personas de hacia dónde o hacia qué sentido desean llevar sus vidas y cómo esto impacta en relaciones sociales reales, serias, ¿no? Desde el compromiso familiar hasta las cuestiones laborales, hasta inclusive ciertos compromisos contractuales, como puede ser un contrato de arrendamiento, etcétera, ¿no? Siguiente, doctor, por favor. Entonces así el género pues se vuelve una categoría de análisis, ¿no? ¿Qué es esto de una categoría de análisis? Nos genera una necesidad de identificar perfectamente las características específicas de los sujetos que están involucrados en el conflicto, ¿no? Ya sea géneros o un género binario o no binario en su momento.
y que finalmente pues impacten las relaciones sociales. Es decir, ya no podemos pensar nada más, como se decía antes, una relación de familia, hombre, mujer y sus hijos, ¿no? Como un elemento familiar, sino pues que estamos hablando de un concepto complejo, como puede ser, ¿no? La unión de dos personas de mismo, de diferente sexo y con la intención o no de procreación, que ya es algo que aparentemente se ha superado normativamente, pero en la práctica social no necesariamente funciona así, ¿no? No necesariamente eso pasa. Y entonces el Código Nacional, cuando incluye esta idea del género y su perspectiva, yo creo que justo lo que está haciendo es proponer que los juzgadores, al final, en ese último momento, en esa última capacidad de decisión, consideren estos elementos que históricamente pueden impactar en la decisión judicial, ¿no? ¿No? Por ejemplo, vamos a pensar en un caso de arrendamiento, ¿no? Pues un arrendamiento históricamente siempre ha sido algo de naturaleza civil, en el que hay una obligación de pagar una renta y de entregar un bien que va a ser sujeto de arrendamiento. Vamos a pensar en materia inmobiliaria. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de un arrendamiento en casa habitación en donde viven, ¿no? Es una familia y que el arrendatario es el proveedor de esa familia y se aleja, se va, abandona la familia. Y en este caso tenemos a la familia o tenemos a la esposa, al esposo o a la pareja, al que sea, con la obligación encima, materialmente viviendo allí. Digo, la lógica del derecho civil nos diría, pues, sabes que al final del día, pues paga tu renta y si no, pues vete, ¿no? No hay más que hacer. Pero en últimas ocasiones, esta parte de la perspectiva de género obliga al juzgador a entender cuál es el contexto de esta persona que está allí para tener ciertos ajustes razonables. Es decir, no le voy a quitar el derecho al arrendador de cobrar su renta o de pedir la desocupación del inmueble, pero eventualmente podría invocarse una necesidad de juzgar con una perspectiva de género, por ejemplo, con esta dinámica específica para tal vez pues, presentar o resolver con ciertas ajustes, ¿no? Sustantivos que le permita a la persona obligada a desocupar el inmueble, por ejemplo, hacerlo bajo ciertas condiciones, pues que le permita hacerlo, ¿no? En este contexto de la relación familiar, que no es obligación del arrendador, pero que obliga al juzgador a resolver con esta perspectiva, ¿no? Es un tema complejo y ya se ha ido poco a poco actualizando en asuntos de arrendamiento. Bueno, siguiente, doctor. Entonces, pues bueno, entendiendo el género, ¿qué sería entonces la perspectiva de género? ¿No? Y aquí, dentro de los cursos que en su momento y la especialidad que en su momento cursé, pues bueno, creo que podríamos definir la perspectiva de género ya como un elemento de acercamiento fácil, pues como una herramienta, ¿no? Una herramienta que te va a permitir, ¿no? Establecer conceptos, propuestas conceptuales y metodologías de aplicación de las dimensiones, pues, que nos permitan analizar las desigualdades que perviven entre mujeres y hombres, así como entre aquello que se considera masculino o femenino, es decir, esos roles de masculinidad o de feminidad que se tienen y que están bastante impregnados en las relaciones sociales y muchos de ellos invisibles, es decir, es un tema sistemático que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Nos cachamos a veces con estos estigmas o con estos prejuicios sociales hasta que reflexionamos de ellos. De otra manera, vivimos con ellos como si fueran naturales. Bueno, no vamos a estudiar hoy de eso tan profundo, pero bueno, pues entendamos que la ley dice que habrá que juzgar con perspectiva de género y eso ya tiene de sí mismo una complejidad y un valor complejo para las autoridades y para los operadores jurídicos. De hecho, hay ciertos protocolos para juzgar con perspectiva de género, yo creo que todos los hemos escuchado, ahora nuestra labor es entenderlos, ¿no? Y ver cómo se aplican estas herramientas, hablando entonces del género como una pues categoría de análisis como un elemento teórico y la perspectiva de género como esa herramienta que me va a permitir aplicar esos elementos diferenciadores, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Siguiente, doctor, por favor. Algunas normatividades que pues, les invito a tener presentes, ¿no? En estos contextos, pues estaría la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la CEDAW, ¿no? La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ¿no? La Convención de Belén do Pará,
Las recomendaciones generales sobre violencia por razón de género contra la mujer, ¿no? Siguiente, doctor, por favor. Ya en normatividad nacional tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y la Ley de Igualdad y de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Estado de México y bueno, de cada entidad federativa en la que nos encontremos. Ahorita pues es nada más esta referencia normativa, pero veamos cómo estos conceptos son complejos, es decir, ya no es nada más el Código Nacional y el Código Civil o el Código Familiar de la entidad federativa de la que estemos, sino que es un andamiaje complejo del tratamiento de estos derechos, ¿no? En este caso, del género. Y eso yo creo que nos ayuda a entender a qué se refiere en ocasiones con la necesidad de contar con una defensa técnica y especializada, ¿no? Porque son temas complejos, o sea, hay temas difíciles de entender que también pueden llevar a la complicación de aplicarlos en un procedimiento judicial y entender cómo se aplican en un procedimiento judicial. Siguiente, doctor, por favor. Espero que hasta aquí pues vayamos bien. De todos modos, trataremos de dar espacio ya después a preguntas y respuestas y reflexionamos juntos sobre esto, ¿no? Ahora, siguiendo con esta línea de análisis, perdón, tenemos por otro lado, pues el concepto de interés superior de niñas, niños y adolescentes que van acompañados de una herramienta para la protección de niñas, niños y adolescentes, que es la perspectiva de infancia y adolescencia, ¿no? Y con protocolos muy específicos. Pero bueno, ¿qué entender por el interés superior de niñas, niños y adolescentes? En este caso, pues la propuesta sería esta, ¿no? Los niños, niños y adolescentes, pues en principio, cuando hablamos de este interés superior, estamos hablando de un principio, ¿no? Hablando como principio, siempre como esta propuesta axiológica que encontramos en un sistema jurídico. Un principio que es un principio rector, es un elemento fundamental que está más allá de una regla normal, ¿no? En donde hay una ley con una sanción sin hablar de estos valores que se han incorporado por ideología, como les decía hace un rato, a los sistemas jurídicos, ¿no? Es una ideología que trata de reforzar, que trata de reconocer, que trata de incorporar una visión específica de lo que socialmente se quiere, ¿no? Con este contexto axiológico, ¿no? Más allá del ámbito de las normas, sino de una esencia de las relaciones sociales. Y aquí nos dice, pues, que el principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes, primero es de rango de constitucionalidad o de rango constitucional, y eso ya en sí mismo es complejo, ¿no? Porque, pues, dentro de entender el constitucionalismo, pues, pensaríamos en un sistema de vínculos sustanciales, ¿no? Como elementos esenciales que le dan la base, el andamiaje, el fundamento a todo el sistema jurídico, ¿no? Entonces, específicamente, el principio que rige a la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, y entonces involucra la obligación de proteger y privilegiar sus derechos. Y entonces ahí ya empezamos a entender porque se da un tratamiento diferenciado y justificado. O sea, sí está justificado por ciertos contextos. Siguiente, doctor, por favor. Aquí el interés superior de la niñez, ¿no? Siempre va acompañado de algunos elementos y aquí, pues bueno, les comparto ciertas normatividades adicionales, ¿no? Veamos la complejidad, no nada más de lo que está en el código, sino de lo que involucra hablar del interés superior de la niñez, ¿no? Aquí les propongo un concepto, ¿no? Estamos hablando. Perdón, licenciado señor Carlos Garibay. Ah, perfecto. Pensé que había alguna Les duda. pedimos que por favor cierren su micrófono quienes no están hablando. Ok, gracias, maestro. Entonces, el interés superior de la niñez, para no extendernos mucho con él, una propuesta conceptual es que implica el desarrollo del niño, niña o adolescente, y el ejercicio pleno de sus derechos, que deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de estas en todos los órdenes relativos de la vida del niño, niña o adolescente. Y entonces esto nos lleva a considerar ciertas normas, ¿no? Tanto nacionales como internacionales, específicamente estas en principio, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y este punto de partida de la Convención Americana de Derechos Humanos es porque
Los niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres, todos estamos en el mismo bloque de personas humanas y que tenemos ciertos derechos. Entonces, partimos de la base de que hay derechos para todos iguales en general, pero que en la medida que vamos especializando el entendimiento de los roles sociales, del contexto histórico, etcétera, pues va llevando a una norma mucho más especializada. Por ejemplo, la Convención del Derecho o de los Derechos del Niño, ¿no? Que nos va dando ciertos lineamientos. Ahorita tocamos algunos conceptos de ello que tiene que ver con lo que hablamos. La Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y los registros de matrimonio, la Convención Interamericana sobre la Restitución Internacional de Menores, adoptada en Montevideo, y la Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en materia de adopción internacional, adoptada en La Haya, Países Bajos. Bueno, por citar algunas normas, todavía habría más que podríamos ir considerando, pero fíjense entonces cómo hablar del interés superior de la niñez o de niñas, niños y adolescentes ya nos obliga a profundizar en la comprensión de estos elementos, además que serían interseccionales, ¿no? Interdisciplinarios, porque entonces pensaríamos, por un lado, en estas normas, y si además esta persona infante, en este caso, es una niña, pues hay que además adicionarle todo lo que involucra la protección de los derechos de las mujeres, es decir, sumamos el derecho de las infancias con el derecho a la protección de niñas, niños, adolescentes, con las protecciones que se dan para mujeres. Y si además le sumamos que podría pertenecer a una comunidad originaria, indígena o afromexicana, pues va a tener otro tratamiento adicional. No es que se excluya uno de los otros, sino que se integran. Entonces va generando mayor necesidad de comprensión de los operadores jurídicos y pues de argumentación también por parte de nosotros para defender los derechos o para que se materialicen los derechos de estas personas de una manera integral. ¿Ok? Siguiente, doctor, por favor. Y pues igual que cuando hablamos de la perspectiva de género, la perspectiva de infancia va generando ya de manera específica una obligación de herramientas, ¿no? Herramientas, en este caso, que permita materializar estos derechos que hemos platicado ahora, ¿no? Que son para la protección de niñas, niños y adolescentes. Aquí les propongo este concepto que nos dice el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia que en su momento emitiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que retomando las obligaciones que hay en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, refiere que los estados deben aplicar un sistema de justicia adaptado. Y esto nos habla de una evolución del tratamiento, de cómo se observa a las niñas, niños y adolescentes, cómo se ha observado a la niñez en su momento, en los contextos históricamente de los estados, ¿no? Y dejar de pensar en ellos, creo que muchos de nosotros lo hemos escuchado, dejar de pensar en la infancia, en los niñas, niños y adolescentes como objetos o como sujetos que hay que proteger y pensar en sujetos que tienen derechos y que en consecuencia necesitamos garantizar que hagan valer esos derechos de manera apropiada, ¿no? Se ha ido cambiando de un modelo tutelar, por ejemplo, a un modelo justo de justicia adoptado, ¿no? Un modelo de protección de los derechos de estas niñas, niños y adolescentes de manera amplia, ¿no? Entonces, aquí ya desde hace algunos años nuestro país ha adoptado este sistema de justicia adaptado, valga la expresión, que implica generar ajustes razonables o ajustes necesarios para hacer accesibles los derechos a las niñas, niños y adolescentes y poder materializar sus derechos, ¿no? De manera específica. Entonces, esa sería como una primera condición a considerar cuando hablamos de la perspectiva de infancia. Es una herramienta adaptativa, ¿no? Que los juzgadores van a tener que considerar al momento en el que tengan que resolver conflictos en donde se ven involucrados derechos de niñas, niños y adolescentes, porque muchas veces justo la infancia está atrapada en el conflicto de los padres, ¿no? O de las madres. Entonces, ese es un problema que es importante considerar y por eso pensar en las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos que a su vez necesitan herramientas para hacer valer sus derechos bajo la condición
de evidente desigualdad y de contexto social o de contexto histórico en el que se encuentran, ¿no? Esa sería como la intención o la idea de la perspectiva de infancia. Siguiente, doctor, por favor. Aquí la perspectiva de infancia, ya tomando como base este protocolo, nos dice, bueno, primer elemento, ¿no? Un sistema adaptativo involucra una protección reforzada. Entonces ya tenemos una primera herramienta. Y nos dice, la protección reforzada involucra herramientas de interpretación judicial para lograr la vigencia de los derechos de personas en situaciones especiales de vulnerabilidad. Y ya dijimos, ¿no? El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares nos propone que va a haber un trato específico y que va a haber una regulación específica cuando estemos en presencia de personas vulnerables o más bien en condición de vulnerabilidad. Hablar de personas en condición de vulnerabilidad implica necesariamente pensar en niñas, niños y adolescentes por su propia naturaleza. Por su propia naturaleza, van a ser personas en condición de vulnerabilidad porque no tienen las mismas herramientas, porque no tienen las mismas facilidades, porque tienen un proceso de entendimiento del mundo distinto, porque su evolución psicológica, física, económica, etcétera, es distinta, desde luego, ¿no? Y además depende en gran medida del cuidado que se le brinde por las personas obligadas a hacerlo. Entonces, ya empezamos a tener un contexto mucho más complejo de comprender y necesario de comprender. Y aquí este protocolo nos dice, bueno, la protección reforzada involucra un trato diferenciado y especializado, y aquí es donde empieza un poco a verse la necesidad de la especialización, y ahorita hablar en qué se entiende o cómo se entiende la especialización. Y entonces nos dice que el trato diferenciado y especializado va a tener tres dimensiones específicas. El primero, un trato diferenciado y especializado de forma material, otro de forma procesal y finalmente uno más de forma interpretativa. Entonces, aquí creo que sí vale la pena entender que cuando dice o cuando hace referencia al trato especializado, se refiere a la perspectiva de infancia que se debe de aplicar. Y en esto implica cuáles son las necesidades que se requieren para que un menor pueda materializar, bueno, no un menor, una niña, niño y adolescente pueda materializar sus derechos. ¿Cómo le garantizamos a esta persona que es sujeto de derechos, además de ser necesariamente alguien a que debemos de proteger, pueda tener la facilidad equitativamente de ejercer sus derechos? Siguiente, doctor. Entonces, cuando se habla de la perspectiva de este tratamiento diferenciado, en aspectos materiales se refiere, por lo menos en este protocolo, y creo que podríamos coincidir en él, en la parte de la infraestructura, ¿no? Y esta infraestructura es, ¿qué se requiere para que niñas, niños y adolescentes que necesariamente o por condiciones del conflicto tienen que presentarse a un tribunal, requieren para que el tribunal sea un ambiente cómodo para ellos, poco agresivo para ellos, los proteja, ¿no? Y entonces hablamos desde el juzgado hasta los centros de convivencia, etcétera. Y entonces nos hace referencia a que estos elementos materiales involucran la especialización de la infraestructura, es decir, infraestructura especializada de los tribunales, como son salas específicas, áreas lúdicas, herramientas tecnológicas accesibles para las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Espacios específicos en donde ellos puedan ejercer sus derechos, ya sea para una entrevista, ya sea para eventualmente una comparecencia para que estén en resguardo mediante se hace alguna diligencia, ¿no? Cuando hablamos de las TICs, por ejemplo, pues que existen herramientas que permitan fijar de alguna manera, por ejemplo, una entrevista con una niña, un niño, un adolescente, pues para que el juez lo revise cada vez que lo necesite y no tenga que estar citando al menor cada vez que sea necesario para volverlo a escuchar y volverlo a escuchar y volverlo a escuchar, ¿no? Entonces, a eso se refiere en principio un trato diferenciado y especializado, ¿no? Una especialización en los materiales. Por otro lado, hace referencia a el trato diferenciado y especializado en materia procesal. Y entonces aquí se aplica una óptica que desde hace tiempo se ha aplicado cuando hablamos de derechos humanos y yo creo que se potencializa cuando hablamos de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y este trato es la protección de los derechos humanos bajo la óptica, o más bien
las garantías procesales bajo la óptica de los derechos humanos, ¿no? Y esto ha generado siempre un debate, pero el principio esencial es privilegiar lo sustancial y flexibilizar lo procesal. Ahora imagínense esto en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, pues es privilegiar la materialización del derecho frente a ciertas obligaciones procesales. Y entonces nos dice, vamos a ponderar aspectos formales de los procedimientos para evitar la revictimización, ¿no? Flexibilizar requisitos procesales, desahogar pruebas anticipadas, establecer ciertos límites al principio de contradicción. Cuando estemos en presencia de los derechos de niñas, niños y adolescentes que están atrapados en un conflicto, que son los actores o que de alguna manera ven sus derechos involucrados. Entonces, habla de ciertos ajustes procesales que tiene que hacer específicamente el juzgador, aunque pues, un abogado que está litigando o que está interviniendo en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, pues deberá estar atento de ello, ¿no? Para buscar que estos ajustes procesales pudieran funcionar en pro de el acceso a la justicia, que eso es lo más importante, o sea, no es que le den siempre la razón a la niña, niño y adolescente o siempre juzguen en su contra, sino que se coloque un status quo procesal apropiado para que se resuelva lo más apegado a la justicia, ¿no? Eso creo que es la intención. Y finalmente, pues los aspectos interpretativos, que eso significa a la hora que el juzgador va a resolver, pues deberá de aplicar marcos jurídicos o deberá aplicar los marcos jurídicos siguiendo ciertos lineamientos. Y aquí se proponen cuatro principios básicos, ¿no? El interés superior de la infancia, ya platicamos de eso, el derecho a la igualdad y la no discriminación, su derecho a la participación y el principio de vida, supervivencia y desarrollo. Es decir, cómo con esta resolución que se tome se puede impactar no nada más el momento actual, sino su proceso de vida futuro, ¿no? Que creo que eso es una de las cosas que involucran la interpretación. Entonces, hasta aquí, pues yo creo que ya podemos ir viendo pues esta complejidad de los asuntos, yo creo que no nada más de niñas, niños y adolescentes, hay muchos, ya lo estamos viendo, pero justo creo que esta dinámica que hablábamos del principio, de la posmodernidad, de los cambios ideológicos, de los cambios normativos, de la misma dinámica de protección de derechos humanos, poco a poco han ido colocando en la discusión jurídica una necesidad de especialización de conocimientos, ¿ok? O sea, entender mejor los derechos por lo complejo que es aplicar los derechos. Y creo que hasta ahí vamos, o por lo menos con esto que les propongo, podríamos pensar que es cierto, ¿no? Hasta cierto punto o gran punto, ¿no? Gran medida. Siguiente, doctor, por favor. Ahora, esto nos lleva al punto del artículo 666. Tenemos derecho a una defensa adecuada, técnica y especializada, específicamente en materia de niñas, niños y adolescentes. ¿Y a qué se refiere esto? ¿No? ¿A qué se refiere esta defensa adecuada, técnica y especializada? Y yo creo que podemos anticipar lo que hemos ya platicado. Ahora, hay que entender que si bien el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares lo estableció textualmente en ese artículo 666, la verdad es que no es algo nuevo. O sea, no es algo nuevo, me refiero a que sea la primera vez que se está incorporando. Es la primera vez que se está incorporando en el Código Nacional o en el ámbito civil y familiar per se, pero ya existía, por ejemplo, en materia penal, ¿no? Los que se dedican a la materia penal, pues saben que se ha incorporado un sistema especial para justicia de adolescentes, ¿no? Sobre todo en el ámbito penal. Y de ahí viene también la necesidad de una defensa técnica y especializada en el ámbito penal. Entonces yo creo que los lineamientos y los criterios que se han tomado allá podrían darnos luz de cómo aplicar ese 666 que ha generado mucho debate y que pues no está tan lejano la necesidad de saber o decidir qué vamos a hacer con eso o a qué nos vamos a enfrentar con eso, pues, sobre todo a partir del siguiente año, ¿no? 2027, que es el momento
pues en el que se va a aplicar sí o sí el Código Nacional, salvo que se haga alguna reforma distinta, ¿no? Pero fuera de ello, pues ya lo tenemos en la puerta y yo creo que por eso la necesidad también de platicar sobre estos aspectos en este seminario y en muchos otros seminarios a los que accedemos todos los que nos dedicamos a esta área, pues para tratar de entender, ¿no? Cada vez mejor estos derechos. Entonces aquí les propongo algunas rutas de cómo comprenderlo. Siguiente, doctor. Primero, las normas aplicables, ¿no? Tenemos necesidad de un acceso a la justicia, por un lado, y por otro lado, una tutela judicial efectiva. ¿Y qué involucra la tutela judicial efectiva? Dos grandes dimensiones, acceso a la jurisdicción y acceso a una sentencia. Y el acceso a una sentencia, yo creo que en este caso implica el derecho también a una defensa adecuada, ¿no? Pues obviamente contar con una asesoría técnica y especializada, que es lo que se refiere este artículo 666. Algunas normas para relacionar en este contexto. Primer punto, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué artículos? Artículo primero, artículo cuarto, artículo 133 como primer punto, ¿no? Artículo primero que habla de la obligación del Estado de garantizar, promover y respetar los derechos fundamentales, las características de los derechos fundamentales que ya conocemos y pues en consecuencia esta dimensión de reconocimiento de derechos que ha impactado la forma en que ideológicamente se resuelve ya los conflictos desde el 2010 para acá, ¿no? Segundo, pues el artículo cuarto, que habla de la obligación del Estado de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes y en general de la protección integral de la familia y desde luego de sus miembros, de sus integrantes. Y el 133, que hace referencia pues a este sistema constitucional, ¿no? de derechos, que hace referencia a la Constitución, tratados internacionales y leyes generales que emanen del Congreso. Ahora. Después tenemos la Convención sobre Derechos de la Niñez o la Convención sobre los Derechos del Niño, que específicamente en su artículo tercero y en su artículo 11 hace referencia a la obligación de proteger a las niñas, niños y adolescentes, a las infancias, su derecho a participar en los procedimientos jurisdiccionales, de estar enterados del procedimiento jurisdiccional y pues de alguna manera también brindar su opinión en los procedimientos jurisdiccionales. Y aquí entra el artículo 40. El artículo 40 de esa convención hace referencia a la necesidad de que se garantice a la niñez una defensa técnica y especializada. Ahora, el contexto de ese artículo es en materia penal, pero yo creo que podemos pensar en esa necesidad trasladada a cualquier ámbito procesal, porque estamos hablando de la protección de derechos fundamentales. Entonces, el artículo 40 ya de entrada está poniendo sobre la mesa una necesidad de protección y una necesidad de garantizar una defensa técnica y especializada. Ahora, tenemos la Ley General sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Nuevamente, artículo cuarto, fracción 23ª, con relación al 82, al 83 y al 106, vuelve a hablar del contexto de cómo se deben garantizar los derechos de las personas, específicamente de las infancias, cuando participen en procesos jurisdiccionales o cuando sus derechos se vean afectados en procedimientos jurisdiccionales. Y nuevamente se retoma la idea de que deben de tener una asesoría, un derecho de defensa apropiado, brindado específicamente por el Estado, pero de manera particular por, pues en este caso vamos a pensar por los defensores o por los abogados. No dice los abogados, ¿no? Así, pero pues hay que entenderlo. La idea es garantizar ese derecho. Y finalmente llegamos a este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, artículo quinto, séptimo, fracción novena y 666, que es de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Entonces, hasta aquí esta parte de la defensa técnica y especializada, pues empieza a cobrar sentido, ¿no? Empieza a cobrar sentido porque para defender los derechos de quien sea, yo creo que de quien sea, pero particularmente de las niñas, niños, adolescentes, pues se requiere una especialización. Recuerdo cuando estudié derecho, digo,
hace poquito, ¿no? No estoy tan grande, pero hace poquito, ¿no? Me acuerdo que ya se empezaba a decir que no podía haber abogados todólogos, ¿no? Y a veces hablábamos en los años, no sé, 80, 70, yo escuchaba profesores que me daban clase y pues que lo mismo daban de una cosa que de otra, y la verdad es que podía hacerse, yo creo que por el contexto de cómo se entendía el derecho y cómo se aplicaba el derecho. Pero ya desde que estudié, y creo que de ahí para acá, cada vez más y más y más se ha ido generando una necesidad de especialización. Y sin utilizar el término especialización, que puede ser el que confunde de repente, yo creo que de perfeccionamiento del conocimiento. Cómo aplicar el derecho, cómo intervenir en los juicios, cómo abonar en aras de, pues, de la impartición de justicia, porque nosotros, los litigantes, los abogados, tanto académicos como filósofos, como investigadores, pues lo que hacemos moderadamente o profusamente, lo que hacemos es abonar el entendimiento del derecho a la aplicación del derecho y eventualmente a la impartición de justicia. Entonces, pues yo creo que ir enfilando esfuerzos a entender ciertos fenómenos ayuda a perfeccionar el quehacer jurídico, ¿no? Tanto científico como filosófico, como práctico, ¿no? Siguiente, doctor, por favor. Entonces, pues aquí cuando hablamos de la defensa técnica y especializada, y como les decía, retomando los criterios que ha sostenido nuestros tribunales, especialmente cuando hablamos de justicia de niñas, niños y adolescentes en el ámbito penal, pues creo que podemos encontrar este criterio. Es una tesis aislada en principio, pero creo que nos da mucha luz, ¿no? Y se relaciona con otros criterios de jurisprudencia, porque justo cuando leemos esta tesis nos hace referencia a algo que ya se decidió en una contradicción de tesis. Y bueno, ahí les pongo el número de registro, pero nos dice, a ver, ¿cómo podemos probar que somos una defensa técnica y especializada en un proceso donde estén involucrados derechos de niñas, niños y adolescentes? Y nos dice, bueno, primer punto, contar con una certificación expedida por una institución educativa con reconocimiento oficial. Claro que aquí la confusión o no tanta, no tanta confusión o el problema técnico lingüístico de la legislación es que te dice una especialidad. Y pues normalmente los que estamos en la academia sabemos que una especialidad involucra tener un grado académico, pero pues, se ha ido pensando que un diplomado nos puede dar un grado de conocimiento técnico y especializado, ¿no? Que la propia licenciatura, si fuera una licenciatura con ese enfoque de licenciatura en Derecho de las Infancias, por ejemplo, ¿no? Diplomados o maestrías o especialidades, ya con ese corte, pues nos podrían ayudar, ¿no? Por otro lado, pues nos dice, bueno, esa es la parte fácil, ¿no? Yo tengo un documento que me dice que soy especialista en derecho de infancias, ¿no? Que no existe tal cual, digo, aunque ya hay varias instituciones que lo están haciendo, pero bueno, ya lo podemos discutir en su momento, pero puede haber materias o puede haber especialidades, por ejemplo, esta que tuve oportunidad de cursar en la UNAM, es una especialidad en género, que uno de sus módulos o una de sus materias o de sus muchas materias hablaba de la perspectiva de infancia con relación a la perspectiva de género. Pues, algunos conocimientos adquieres allí, ¿no? Pero no necesariamente todas las carreras tienen esas materias, por ejemplo, ¿no? Tienes materias familiares y ya los profesores nos van incorporando, por ejemplo, das derecho procesal civil y lo relacionas como lo acabamos de platicar, pues, algo tendrás que platicar de la perspectiva de infancia, ¿no? O de interés superior de la niñez, o si das derecho procesal familiar o derecho familiar, pues necesariamente lo tocas, ¿no? Pero no es que la materia sea derecho de las infancias, ¿no? O de los adolescentes, por ejemplo. Bueno, por otro lado, nos dice este criterio que también se puede acreditar con la práctica profesional. Y ahí es donde digo, pues, es una ventana de oportunidad para los abogados litigantes, ¿no? Que no tengamos una especialidad específica en derechos de niñas, niños y adolescentes, pero que tenemos una práctica profesional. Porque creo que hasta ahorita lo que sí es cierto es que el conocimiento de los derechos y de cómo aplicar los derechos es lo que en sí pretende el artículo 666, es decir, que el abogado o el profesionista, abogada, abogado que va a litigar o que va
a participar en la defensa de los derechos de las infancias, pues sepa de qué está hablando, ¿no? Y conozca por lo menos de perspectiva de género, perspectiva de infancia, ¿no? Herramientas sobre género y el interés superior de la niñez, que son difíciles de aplicar y que supone a veces procesos de interpretación entre el juez y los abogados, pero bueno, que lo conozca, que lo entienda. Y yo creo que, por ejemplo, este tipo de esfuerzos en donde, pues, entre todos vamos dando tips o rutas de análisis de derechos, pues, nos ayuda a ir generando conocimiento especializado, por ejemplo. Yo creo que a eso se refiere, pero bueno, aquí nos dice el segundo punto y creo que lo considera así en este caso el Tribunal Federal cuando dice pues, que la práctica profesional también nos va a permitir demostrar que tenemos conocimientos técnicos y especializados en la materia. No que seamos especialistas desde el punto de vista de un grado académico, sino que comprendemos la dinámica de la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes en un proceso jurisdiccional, específicamente en el ámbito familiar. Aquí el problema es que nos dice cómo lo voy a demostrar, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Y ahí es donde a lo mejor vamos a tener un problema, pero pues vayamos pensando en tener estos elementos al momento de defenderlo, ¿no? Siguiente, por favor, doctor. ¿Cómo podríamos demostrar esta práctica profesional, ¿no? Dentro de la habilidad técnica especializada? Primero nos dice que debemos de justificarlo con elementos objetivos documentales. ¿Cuáles pueden ser? Pues, no sé, copias certificadas de mi nombramiento como abogado en un juicio X, donde estuvo involucrado los derechos de niñas, niños y adolescentes. A lo mejor participé en un procedimiento de declaración de estado de interdicción o de minoridad. He participado en muchos juicios familiares en donde hay conflictos de niñas, niños y adolescentes, divorcios, controversias del orden familiar. O sea, necesito tener documentos que demuestren que he participado, a lo mejor en audiencias. Ahora tal vez es más fácil pensar en esto porque muchos de esos los podemos descargar de plataformas digitales que contienen el sello digital y que contienen una firma electrónica, ¿no? Pues que de alguna manera le dan elementos de autenticidad al documento para tener a lo mejor una evidencia física y no estar pidiendo copias certificadas de todos los juicios en los que he participado, que además pues van de la mano con un tema de protección de datos personales. Pero bueno, pues eso es lo primero, que hay que entender que yo cómo voy a acreditar que tengo esa práctica profesional, pues con elementos probatorios específicos, nombramientos, por ejemplo. Dos, pues no basta la declaración bajo protesta de decir verdad, ¿no? Si bien es cierto que todos gozamos de ello, de la buena fe, pues lo cierto es que para esto no nos va a ser suficiente, o por lo menos es el criterio que se ha adoptado. Y con todo y eso, pues queda un poco al arbitrio del juez, ¿no? El juez deberá fundar y motivar si considera que yo soy una defensa técnica y especializada para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un tema a considerar, ¿no? Pero bueno, de entrada, aunque el código no te dice de verdad tener la especialidad como grado académico, pues yo creo que esta propuesta nos ayuda más o menos a irnos preparando, porque pues esto va a empezar en 2027. Si encontramos por ahí una especialidad, un diplomado, pues hay que empezarlo a cursar, si fuera el caso, ¿no? Digo, los que les quieran litigar en esto, y si no, pues vayamos pensando en tener estos documentos probatorios, pues por lo menos para podernos presentar y debatir y pues en algún punto eh, proponer que se reconozca esta calidad técnica, ¿no? No digo que no la podamos tener, pero ¿cómo la probamos? Entonces vayamos pensando en esa parte. Y esto, bueno, se suma a un debate, ¿no? De los juzgadores a los que ahora nos vamos a enfrentar, ¿no? Que ese es otro tema, ¿no? Podemos cambiar a la siguiente, doctor. Porque entonces aquí, pues bueno, esta obligación que nos pone el 666 y en el que al final, como les decía el último punto, queda a criterio del juez, pues nos pensamos ahí, bueno, y tenemos una impartición de justicia especializada. Ahora con el tema de la elección de jueces y magistrados, juezas y magistradas, ¿no? Ministras y ministros, pues bueno, podríamos empezar a tener una situación a decir quién va a valorar si yo soy una defensa técnica especializada, si probablemente la persona juzgadora no es especializado en esa materia, ¿no? Y ahí tenemos un tema. Ya por ahí pues están proponiendo reformas, ¿no? Ya lo hemos escuchado tal vez en el ámbito federal, no sé si en todas las entidades federativas, pues porque justamente
yo creo que hay muchas formas de debatir o de generar incertidumbre con esto, ¿no? Nos piden a los abogados tener una defensa o ser especializados y técnicos, pero el juzgador que va a decidir si lo soy, pues no necesariamente lo va a hacer. Entonces aquí, pues, una ruta de análisis sería la siguiente, por favor, doctor. Impartición de justicia especializada, pero pues nos dice, por ejemplo, la Ley Orgánica para el Poder Judicial del Estado de México, requisitos para ser juez o jueza. Artículo 52. Las juezas y los jueces durarán su encargo 9 años y serán electos de manera universal, libre, directa y secreta por voto de ciudadanía, tal, ¿no? O sea, van a ser electos. Punto. Entonces yo voy a elegir, yo ciudadano. Y después nos dice, ¿qué requisitos tengo para poder ser elegible? Sin leer todos los demás, vamos a la fracción tercera y me dice, contar el día de la publicación de la convocatoria con título de licenciatura en Derecho. Ojo, que nada más me pide título aquí, no me dice cédula. Expedido legal y haber obtenido un promedio general de calificación de cuando menos 8 puntos o su equivalente. Y de 9 puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula, licenciatura, especialidad, maestría o doctorado. Entonces, primero, pues no existe un juez familiar especializado, o sea, un juzgado de lo familiar especializado en materia de derecho de las infancias. O sea, no lo existe. Hay un juez familiar, si hay jueces familiares especializados. Entonces, lo que requiere es pues, tener por lo menos un nuevesote en su materia de derecho familiar y derecho procesal familiar, que no le hace ser especialista pues en derecho de las infancias, como ya lo vimos. Claro, ya la práctica podemos decir que sí y en general, pero bueno, primero pues el requisito no lo pone, ¿no? Ese sería el primer elemento. Ahora, si lo vemos en la Ciudad de México como otro ejemplo, siguiente, doctor, por favor. La ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México nos establece, ¿no? Igual, las magistradas, los magistrados, los jueces y las juezas van a ser elegidos y luego nos dice como requisito de elegibilidad, contar al día de la publicación con título profesional de la licenciatura en Derecho y cédula, aquí sí lo precisa como cédula, un promedio general de clasificación de calificación de cuando menos 8 puntos o su equivalente y de 9 puntos en las materias relacionadas con el cargo al que se postula, ¿no? Y práctica profesional, aquí le suma la práctica profesional, quizá ahí vemos un grado específico más de especialidad, pero tampoco es que vayan a ser especialistas en materia de niñas, niños y adolescentes, que es lo que estamos ahorita proponiendo, ¿no? Pues al final el artículo 666 nos dice que debemos contar con una defensa técnica especializada y que eso al final, como ya lo vimos hace un rato, si usáramos la idea de hablar de mi experiencia profesional, pues va a quedar al arbitrio del juez, pues hay que pensar si ese juez o jueza pues, tiene esa calidad para definir si yo soy o no, si no tiene el conocimiento especializado también ese juez o jueza. No sé si logramos o logro transmitirles la inquietud. Al final, pues así funciona, así están las cosas, a eso nos vamos a enfrentar, ¿no? La reforma está, las legislaciones ya están y quizá vengan nuevas reformas. Entonces, hoy la idea era o es proponerles un ámbito amplio para entender la importancia de este artículo 666 desde el punto de vista de la práctica, pero también la importancia de la labor jurídica, ¿no? No es que estudien una especialidad, si no, no pueden avanzar, sino entender que se requiere cada vez ir perfeccionando más nuestros conocimientos para el ejercicio profesional en muchas materias. Hoy hablamos de esta, ¿no? En particular, porque además el 666 nos está imponiendo esa necesidad, ¿no? Y ya por último, pues, algunas conclusiones que quiero dejar aquí como reflexiones son muy sencillas. Siguiente, doctor, sería pues algunos puntos como de checklist general, digo, de lo que puedo yo tratar de concluir con esta presentación. Siguiente, doctor. Sería, pues bueno, primero una armonización normativa, ¿no? ¿No? La inclusión del 666 no es un tema del todo novedoso, sino que puede comprender con una necesidad de armonizar dicha legislación procesal, alineamientos constitucionales y convencionales. Sí, pues casi estábamos hasta obligados a incluirlo por lo que ya hemos platicado de alguna manera. Dos, el impacto práctico. Primero hay necesidad de contar con conocimientos especializados. No quiero decir con ello una especialidad, pero sí saber de lo que estoy hablando, por decirlo de alguna manera o por decirlo menos.
fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en una tutela judicial efectiva y de seguridad jurídica, que hemos platicado, porque están atrapados en un conflicto familiar que en ocasiones ni ellos mismos comprenden. Entonces es el abogado, la abogada el que le va a ayudar al ejercicio de sus derechos. Y finalmente, pues ese deber que tenemos nosotros, ¿no? Las personas abogadas y o juzgadoras, juzgadores, de especializar conocimientos, ya sea formal o prácticamente, ¿no? Entonces, pues creo que eso serían algunas de las conclusiones a las que podemos llegar y pues con eso terminaría los que le quería compartir el día de hoy. Ya en la última les doy las gracias, en la última diapositiva, pero pues básicamente con eso cerraría yo la propuesta hoy pues de plática, de reflexión de lo que involucra esto. Y pues bueno, si hay tiempo y espacio, pues podemos intercambiar algunas dudas o puntos de vista sobre esto que les propongo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor José Alejandro González Reina, porque la verdad es un tema muy, muy interesante y como bien nos planteaba, bueno, pues ante la eventual implementación ya del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares el próximo año, pues se presenta esta necesidad de especialización. eh, para este tipo de temas y que pues hace mucha falta que se comenten, que nos empecemos a especializar, que podemos tomar nota de todas estas consideraciones. Aquí estoy revisando el chat y estoy detectando por aquí, al parecer hay una pregunta, si me permite Sí, formularla. sí, claro. Dice, el 20 de marzo de 2026, Baja California, el Consejo de Administración del Poder Judicial Estatal emitió el Acuerdo General 7 Diagonal 2026, que es necesario que la defensa de menores deben tener como estándar mínimo una especialidad en derecho de familia o una denominación equivalente. Dice, el 6 de abril se publicó dicho acuerdo en el periódico oficial de Baja California, donde se establece este requisito, además de otorgar a los litigantes en la materia 3 años para cumplir con la acreditación académica y registro. Dice, además de que deja de ser criterio, perdón, deja a criterio del juzgador si considera si se cumple dicho requisito. El titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado manifestó que es cuestión de interpretación, pero ya se han presentado casos en los cuales se previene al abogado para que acredite una especialidad en derecho familiar, maestría, dice, o doctorado. Sí, de hecho, digo, incluso tengo noticia, ¿no? De que varios barras de abogados o grupos de abogados presentaron ya acciones constitucionales de amparo específicamente contra esos acuerdos, ¿no? Y de hecho, pues está en ese debate porque dice, bueno, eso atenta contra nuestra libertad de profesión, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, aun cuando es de interpretación, pues sigue esta línea de lo que ahora estamos platicando, ¿no? Yo creo que cerrarlo específicamente a contar con una especialidad, pues sería lo ideal, pero no es la única forma, ¿no? Yo creo que, justo como decimos, hay gente que tiene mucha práctica, que es conocedor de la materia, y pues a lo mejor ya en el debate jurídico, pues podemos ponernos técnicos, pero pues, si acredita tener los elementos y creo que aquí el privilegio es, puede proteger o no, o puede defender o no los derechos de niñas, niños y adolescentes, pues sería el primer punto, porque además sería contrastante, ¿no? No conozco la ley orgánica del Poder Judicial de Baja California, le voy a echar un ojito, pero pues si el juzgador va a decidir sobre eso y el juzgador qué capacidad tiene técnica sobre esa materia. Si yo le demuestro que cursé mi derecho familiar en la licenciatura y que mi derecho familiar saqué 9, pues podría ser suficiente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tengo los conocimientos, aquí está mi título profesional, aquí está mi acta de calificaciones y pues bajo la lógica que siguen para nombrar un juez que me va a calificar, pues creo que podría seguirse esta misma dinámica. No lo sé, o sea, digo, ya aquí estoy a lo mejor generando argumentos como más de abogado, ¿no? Más que de fondo, pero pues se me ocurre esa forma de pensarlo, ¿no? Y a lo mejor ese acuerdo pues está incluso vulnerando
vamos a decir, por lo menos la pirámide kelseniana, por decirlo de menos, ¿no? Entonces, bueno, esa sería mi opinión al respecto. Perfecto, muchas gracias. Veo que entre las personas que nos acompañan, César Cabrera tiene activada su manita, a lo mejor para formular una pregunta, si no hay inconveniente. No, ninguna, ninguna. Adelante, por favor. Alex, buenas tardes a todos. Hola, maestro, buena tarde. Más que una pregunta, te quiero hacer 5 comentarios. Comentarios, ¿sí? Uno, yo creo que el sistema de la Defensoría Pública, porque a priori se entiende que ellos ya están capacitados, ¿no? Va a colapsar, ¿sí? Y si actualmente, por ejemplo, en la Ciudad de México, el sistema de justicia procesal familiar está colapsado, o sea, imagínate pidiendo esa especialización. Ese es un comentario. Luego, dos, ya has dicho algo, ¿no? Pero ¿cuántas universidades o institutos de educación superior tienen realmente una especialización ad hoc para esto? ¿Sí? No las conozco. Ujú. Esa es la otra. Luego, ¿cuántos, y lo acabas también de decir, pero aquí lo voy a formular de otra manera, ¿cuántos especialistas tienen el feeling y el timing de los juzgados, ¿sí? Y de la localidad para llevar un asunto de esos? Porque podrás tener los estudios, pero párate en el juzgado, enfrenta al juez, enfrenta a los contrarios, tú lo sabes, es diferente, ¿sí? Ya la audiencia, ya el hablar tiene su punto de encuentro ahí. Luego, el costo del honorario va a subir. O sea, soy especialista, ¿no? Y eso puede también generar que pues la gente vaya a buscar al que le tenga más a mano y al que le sea más de costo. Y luego, por último, ¿sí? Y esto es, desde mi punto de vista, el Estado está pontificando una sola moral, la moral estatal, violentando el derecho a la vida privada. También, ¿sí? Es parte de lo que yo te quería comentar y de reflexión pues, para todos. Sí, claro, maestro. Y Gracias, de Alex. hecho, sí, creo que sí, digo, algunos de esos puntos coinciden con esto y además abonan, ¿no? Porque sí, efectivamente, eso no lo toqué, pero pues lo que viene es un colapso, porque si el juez a su criterio dice, tú no tienes esa capacidad, pues va a llamar al defensor de oficio y a ver, pobre defensor de oficio, ¿qué va a hacer con tantos asuntos? En la misma audiencia se va a diferir, se va a retrasar, pues, esa audiencia. O sea, yo creo que sí es un tema que puede llevar a un colapso, si así, ¿no? Los asuntos familiares, los que estamos en ese medio, sabemos que pues que hay una audiencia que pedí en marzo y que me la dieron hasta agosto, ¿no? Hasta septiembre, pues porque está cargado la chamba. Ahora llego ese día y después considera que no tengo los conocimientos, entonces me la va a diferir. No sé, creo que sí va a ser complejo y es complejo esa parte, ¿no? Y coincido en estos puntos de reflexión a tenerlos considerados, no nada más desde la teoría, sino también en el elemento práctico, ¿no? Sí, coincido, maestro. Aprovechando el comentario del profesor César y lo que está comentando, doctor, veo en el chat, antes de también ceder la palabra a otra de las personas que están aquí con nosotros, dice Michelle Vargas Pizano, que es, por cierto, la directora de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Querétaro, al cual le damos pues, la bienvenida y agradecemos su acompañamiento. Dice, el pedir una especialidad o maestría puede provocar que los abogados busquen alternativas en escuelas que no tengan rigor académico y que lo único que les interese sea otorgar el grado académico. Sí, sí, completamente lo que decía coincide, como dice usted, lo que decía el maestro Julio César, porque bueno, pues va a salir, ¿no? Va a empezar a tener, digo, ya hay por ahí algunas, ¿no? Algunos de prestigio conocido, algunos de prestigio dudoso, ¿no? Pero que ya empiezan a hacer estas propuestas, ¿no? Digo, en su momento la propia UNAM va generando, va haciendo propuestas de diplomado, de especialidades, ¿no? Algunos otros centros, digo públicos y privados, pero sí, efectivamente, pues, se va a volver también una oportunidad de negocio que no necesariamente va a resolver el conflicto de fondo o la necesidad de fondo que se había planteado con esa inclusión del 666. Así es, muchas gracias. Y bueno, pues le cedemos también la palabra a
dice Miguel Ángel, para que también nos comparta alguna reflexión, alguna pregunta. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Hablo Buenas desde tardes. Cancún, Quintana Roo. Quiero señalarles que desde ayer, 1 de junio, ya entraron tanto el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como eh, los juicios orales en 2 distritos judiciales, Chetumal y Cancún. Y gradualmente se irán acomodando. Sin embargo, con base a las últimas expresiones, yo creo que ese número diabólico 666 trae jiribilla, así me lo demuestra la experiencia que he tenido de más de 45 años de académico aquí en Quintana Roo. He sido fiscal general del estado, he sido juez penal aquí en Cancún, y en la oficina, en el despacho, se postula de la rama familiar a través de mi esposa, y quiero decir lo siguiente. Para mí, y con todo respeto para la directora de Querétaro que acaba de hablar, este, este articulado simplemente va a buscar beneficios económicos y no académicos para los tribunales superiores de justicia, que están muy diezmados en presupuestos. Si no es así, así como esta universidad nacional se ha dedicado a capacitar y lo sigue haciendo, así otros poderes judiciales lo han hecho. ¿Qué le impide, vamos a suponer, hablar de Quintana Roo, que con las certificaciones ya expedidas con ánimo de especialización, aunque sean diplomados, pero hay diplomados que se han durado, perdónenme la expresión, 104 horas nalgas, que son difíciles también de aguantar en todos los sentidos? Entonces, ¿por qué no con estos diplomas ya expedidos por otros tribunales superiores de justicia a través de sus escuelas y universidades judiciales sean convalidados, como acaban de ser señalado por el doctor José Alejandro, y que los jueces, si es que tienen el criterio suficiente, avalen la postulancia de todos los profesionales que han determinado, no sé, no quiero usar la palabra que denigre, perder su tiempo en horas de preparación que a lo mejor no les va a servir de nada o no nos va a servir de nada. Entonces, si le quitamos la utilidad económica a la redacción, quedaría en este momento en la mesa, a través de la reforma respectiva, que todos esos diplomas que están demostrando la especialización debidamente certificadas, no lo sé. Aquí en Quintana Roo presentas un acta, perdón, una cédula doctoral o de maestría, y como la presentas en papel o en digital te dicen que es copia simple. Entonces, todavía no hay esa intención, así lo aprecio. No quiero molestar ningún callo de por medio, pero a la vez, como dice Cantinflas, quisiera molestar todos los callos habidos y por haber. Es cuanto. Me gustaría escuchar la opinión del maestro José Alejandro en este sentido. Gracias. Muchas gracias. Pues mire, yo creo que en esa parte justo le está dando también usted como esa parte de intención o pues de justificación de estos esfuerzos que hacemos aquí y en varios lados. O sea, seguro esto se ha platicado en diferentes latitudes de nuestra república, porque justamente no hay claridad. Digo, ya usted propone una ruta crítica del 666 que entiendo y comprendo y creo que pues tiene bastante fundamento para apoyar la reflexión, pero por otro lado también nos lleva a decir, pues no tengo claridad yo como abogado postulante de qué es lo que me van a pedir, porque a usted ya nos dice ahora, pues acá
en Quintana Roo sucede esto, ya nos platicaron allá en Querétaro sucederá esto, en Baja California está sucediendo esto otro, ¿no? Aquí en el del Estado de México todavía no tenemos tanta claridad por dónde va a venir, ¿no? Esta parte, ¿no? La Ciudad de México tampoco. Entonces, yo creo que esta necesidad de especialización, pues sí está generando, ¿no? Una redacción aparentemente sencilla, ¿no? Está generando o va a generar muchas problemáticas prácticas, ¿no? En ese sentido, porque, como decimos, ¿cómo voy a acreditar la especialidad? Ahora dicen bien, yo me voy y me meto en una escuela y me dan la certificación por estar 2, 3 horas ahí y ya eso sería suficiente. ¿Cuánto es suficiente, no? Para que un diplomado, por ejemplo, en la universidad sea válido para opción de titulación, si no mal recuerdo, te piden 240 horas. ¿No? Por ejemplo, con un diplomado de 3 semanas o de 102 horas o este mismo curso podría ser suficiente, no lo sé, o sea, la verdad es que esa incertidumbre no abona al fin que se persigue, que es garantizar el acceso a la justicia especializada para niñas, niños y adolescentes. Entonces sería en principio la primera reflexión que me deja su participación, estimado colega, y pues bienvenido desde allá de donde está, ¿no? Que acá andamos también. No sé si hay alguna otra. Sí, la maestra Mariana Adelante. González también tiene activada su manita. Adelante, maestra, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor Buenas Alejandro, tardes, por maestro. tanta información tan importante y sobre un tema que es muy, muy relevante y muy polémico, ya lo están diciendo ustedes, y creo que se va a quedar todavía como más polémico, ¿no? Con más incertidumbre todavía. Pero bueno, usted que está en el ámbito de esa materia familiar, y usted hablaba hace un momento en cuanto al trato diferencial, y mencionaba acerca de lo material, procesal e interpretativo. Digo, a mí me queda una duda por lo que a mí me interesa conocer, lo que yo Ujú. analizo muchas veces, y mencionaba usted en el aspecto interpretativo, ¿no? Que se buscaba que los operadores de justicia de verdad con las resoluciones que dictan, ellos vigilaran toda esa protección, ¿no? Para los niños, niñas y adolescentes. Y usted que está en la práctica, y digo aquí muchos asistentes seguramente también, digo lo desconozco porque yo ya no liteo mucho materia familiar, sobre todo por el maltrato a los niños que yo considero que muchas veces les hacen. ¿Usted sí cree que las resoluciones, en esas resoluciones o en las muchas resoluciones, las autoridades resuelvan analizando eso, que de verdad protejan sus derechos o vigilen, sobre todo en el aspecto, a mí me gusta mucho, ¿no? El área que yo más manejo, la parte que tiene que ver con la psicología, Ujú. porque eso es lo que más me interesa, ¿no? El daño psicológico que representa para un menor cualquier resolución y que si efectivamente se ve, o sea, que si lo vigilan, que si lo cuidan, porque creo que es un aspecto bastante descuidado. Gracias por su aportación. En esa parte, creo o trataré de ser como muy puntual porque se abre toda la puerta filosófica de esto, pero creo que desde el punto de vista formal, voy a atreverme a decirlo así, si lo hacen, ¿no? En general. Y formal me refiero, platicamos, hay un protocolo para juzgar con perspectiva de infancia, ¿no? Y de adolescencia. Entonces te dice, debes de privilegiar el interés superior de la niñez, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Debes de privilegiar el interés superior de la niñez, debes tener un derecho a la igualdad y no discriminación, es decir, los debes de escuchar, que haya una participación y que ellos puedan decir lo que quieren de su vida, etcétera. Y creo que inclusive pues ya se vuelve un manual operativo. Es decir, ya los jueces y las juezas lo aplican porque lo tienen que aplicar y si no les van a tumbar la resolución en segunda instancia o en un amparo. Ahora, esa es la parte formal. La parte de fondo, creo que es ahí donde no está del todo claro. Es decir, se cumple, no sé
no digo en todos los casos, pero se cumple formalmente, pero tal vez que haya un estudio de fondo real, acucioso, con todos estos elementos de lo que implica la aplicación real de la perspectiva de infancia, la perspectiva de adolescencia, los elementos, si quieren, hasta antropológicos que deben de existir en un procedimiento jurisdiccional de materia familiar, ¿no? Los impactos sociológicos o psicológicos. Yo creo que no se alcanza a, valga la expresión, a cuajar esa obligación estatal, pues por muchos factores. Uno podría ser desconocimiento, no necesariamente en todos los casos. Dos, pues por la carga de trabajo, ¿no? O sea, por ejemplo, traigo, por decir la práctica, un amparo, ¿no? Que lleva un año y no se puede resolver en materia familiar y les va a llegar el momento que está turnado, ¿no? Y a ver cuándo se resuelve. Cuando lo resuelvan, pues a lo mejor sale el vapor y me tocan esos 4 puntos. Quién sabe cómo los analicen, ¿no? Es decir, va a estar cumplido el protocolo porque se habló de ello, pero no sé si necesariamente se comprende el alcance, uno, de lo que va a impactar la resolución y dos, de lo que implica aplicar esos principios que ahora platicamos, ¿no? Entonces, sería como un acercamiento, una respuesta lo más compleja posible, a lo más apropiada posible, porque creo que a veces, digo, los que estamos en la academia lo entendemos tal vez un poco más, pero yo creo que todos vivimos también en la filosofía, ¿no? Y la filosofía nos ayuda a entender, ¿no? A comprender, a generar conocimiento y a ver cómo ese conocimiento impacta en las relaciones, pues, de la vida, de nuestro propio sistema de creencias, etcétera. Y creo que a veces, pues, la práctica profesional no nos da tiempo de eso, porque tenemos 5 días para contestar algo, porque tenemos un día para meter un recurso, porque tenemos lo que sea. Entonces, pues cumplo los parámetros, no sé si acuciosamente, pero cumplo los 5 lineamientos o los 4 puntos que me está pidiendo el manual y a lo que sigue, ¿no? Creo que esa sería mi reflexión inicial. No quiero decir que en todos los casos, pero pues la vida cotidiana, el día a día, el trajín, valga la expresión, pues nos puede llevar a eso. Perfecto, pues muchísimas gracias. No sé si alguien más por ahí quiera compartirnos, ya sea directamente o a través del chat, alguna pregunta más. Por aquí nos están haciendo una solicitud, hablando de adecuaciones y todo esto, para la próxima semana, porque creo que coincide el último día de nuestra sesión del curso me parece que es el día en que juega México contra Sudáfrica. Entonces nos están haciendo ahí una petición muy atenta. Digo, yo sé que en principio pues, estamos más interesados en la parte del código, ¿verdad? Pero bueno, pues también hay esa parte del fútbol. Con mucho gusto vamos a ver qué podemos hacer, lo vamos a platicar con nuestra ponente y en su caso veríamos la posibilidad de, si no hay inconveniente, también lo someteremos aquí a consideración, si podemos adelantar un poquito nuestra última conferencia de ese día. Ok, bueno, perfecto. Pues no sé si alguien más desee comentar algo, tenga alguna otra pregunta. La doctora, perdón, Stephanie Cervantes, adelante, con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Antes que nada, pues agradecer el desarrollo de este seminario que en verdad sí nos fortalece bastantes áreas que tenemos al alcance y que sobre todo se están actualizando en ciertos aspectos. Y nada más como comentario o a fin de igual y tener un panorama más acercado hacia la parte discursiva y sobre todo ya viendo la implementación en el Código Nacional, no sé si fue también esta incertidumbre que justo comentaban algunos profesores, algunas profesoras, respecto a cómo se está dando este acercamiento de decir el panorama internacional tiene mucha influencia en este sentido de cómo se debe de tratar actualmente a las personas. Entonces, yo creo que también esa esfera internacional ha permeado bastante para poder decir el esquema legal en todo el tratamiento que estamos teniendo con estas modificaciones no nos alcanza.
Y nada más quisiera escuchar el punto de vista que tiene justamente el doctor José Alejandro, de cómo nos está alcanzando esa visión internacional y a su vez cómo está permeando desde el sentido de si tenemos que adecuar la norma a este estándar internacional y poder cubrir estos estándares internacionales, o al contrario, al menos en el Estado mexicano, lo que se está viendo es una adecuación de la norma y después lo vamos acomodando, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué está imperando más desde el punto de vista del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Esta propuesta que se da desde un aspecto internacional a mejor tratamiento para las personas, o lo tenemos que adoptar primero la norma y después vemos qué es lo que nos hace falta para irlo modificando. Pues yo creo que en esa parte, digo, es complejo eso porque primero tenemos un sistema de derechos humanos inicial, que creo que ese es el punto de partida de cómo se fue complejizando el tratamiento de muchos derechos, de muchos principios, de los derechos fundamentales y sus mecanismos de materialización, que son los derechos procesales de alguna manera, ¿no? Ese sería un primer punto. Nuestro sistema constitucional nos dice que vamos a atender a las leyes, a la Constitución, las leyes federales que regulan derechos fundamentales y los tratados internacionales. Entonces, yo creo que hay dos maneras de interpretarlo. Como decir, desde afuera, todos los tratados internacionales nos están enderezando la plana, o la dinámica particular de cada país ha ido perfeccionando necesidades o ha ido complicando necesidades y viene una convención internacional a tratar pues de darnos elementos marco. O sea, yo creo que las convenciones internacionales, si bien pues, son obligatorias en muchos contextos, algunas de ellas lo que hacen es proponer elementos marco que después van adecuando, ¿no? Los estados, en este caso vamos a pensar México, a sus sistemas jurídicos en aras de perfeccionar o de cumplir ese lineamiento constitucional o ese lineamiento convencional y que pues sobre todo pues abone a la necesidad de satisfacer los derechos de las personas. Digo, ha pasado en muchos casos, algunos han sido necesarios no porque venga la convención, sino porque hay una resolución de la Corte Interamericana, por ejemplo, ¿no? Que obliga a incorporar esos lineamientos jurídicos, ¿no? Ahora, pues yo creo que siempre son esfuerzos para cumplir formalmente o para cumplir sustancialmente. O sea, yo no digo que esté mal necesariamente esta necesidad de especialización, sino más bien cómo la están proponiendo. Ya algunos de los participantes nos han dicho pues, su punto de vista, que todos nos ayudan a entender pues, esta gran dimensión, ¿no? Que un pequeño artículo 666, aparentemente inocente, decía el abogado Miguel Ángel, pues puede ser más diabólico de lo que uno piensa, ¿no? Sí o no, claro, o sea, hay varios elementos a considerar, pero pues al final está ahí y hay que trabajar con ello. Y como está ahí y hay que trabajar con ello, pues nos vamos preparando con esa parte. Ahora, yo creo que el sistema normativo funciona tratando de cumplir lineamientos internacionales tarde o temprano, porque esos son los compromisos que has asumido, sobre todo cuando estamos hablando de la protección de los derechos humanos. Y esto, los derechos procesales y los derechos de las infancias, no es algo nuevo, o sea, esto es una obligación que traíamos de hace tiempo, que ahora se da la coyuntura, vamos a decirlo así, de que surge un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que necesita tener lineamientos de protección de los derechos de las infancias, pues bajaron este concepto, por ejemplo, de ajustes, ¿no? De una impartición de justicia ajustada o regulada. ¿Por qué? Pues no porque sea necesariamente una ocurrencia, sino que es una forma de adecuarlo a ese compromiso internacional que no es de hoy, sino que viene de antes, como les había dicho, en materia penal ya existía, nada más que ahora se hace presente para el Código Nacional. Eso sería como una reflexión inicial. Muy bien, pues nuevamente queremos agradecer la participación del doctor José Alejandro González Reina con un tema muy interesante que nos deja efectivamente yo creo que con muchas reflexiones, muchas preguntas y con pues la reflexión de que tenemos que seguirnos preparando, de que hay mucho que hacer, pues de cara a esta ya implementación a nivel nacional del código, ¿no? Y esperemos, porque también lo decían en el chat, que pues en este caso la universidad, la FES Acatlán, la División de Ciencias Jurídicas, pues esté haciendo su parte con
esta actualización, esta preparación para esta nueva normatividad. Pues previo a ceder la palabra a nuestras autoridades para ir haciendo el cierre de nuestra sesión del día de hoy, pues aprovechar nuevamente para aquellas o aquellos quienes nos acompañan y no han registrado su asistencia para efectos de la constancia, si lo pueden hacer, por favor. Y también es justo decirlo, doctor José Alejandro, muchas felicitaciones por su cátedra, dice excelente cátedra. Muchas felicitaciones, excelente presentación, excelente ponencia, dice sobre todo de mucha reflexión y de preparación constante, entre otras Muchas gracias a todos y a menciones y todas. referencias. Así es que, pues, muchísimas gracias y aprovechamos también, pues, para comentar que, pues, también los esperamos por aquí el día de mañana, donde vamos a dar continuidad también a nuestra sesión. El día de mañana vamos a tener al profesor Alonso Espinosa Benítez con el tema de los retos tecnológicos, administrativos y operativos de la justicia digital prevista en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, Ok. pues aprovechando, perdón, y adelante, por favor, a nuestras autoridades, por si gustan hacer el uso de la palabra. Adelante, el maestro José Manuel Álvarez González, jefe de la División de Ciencias Jurídicas, aquí presente, para dar un mensaje de cierre para la sesión del día de hoy. Muchas gracias, como no, con todo gusto. Pues antes que nada, y antes de pasar a agradecer, a felicitar, yo quisiera así aprovechar este punto para poder presumir, la verdad, así lo puedo decir, presumir la actualización de nuestro plan de estudios, en donde, como todos ustedes saben, las materias obligatorias de civil y familiar contemplan ya el estudio del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Tenemos actualizadas nuestras materias en ese sentido y además tenemos en las preespecialidades, sí, la materia familiar y la materia civil. Creo que nuestra licenciatura está actualizada, tenemos esa posibilidad, contamos con eso. Además de que dentro de nuestro nuevo plan de estudios también, desde los primeros semestres, contamos con la materia de perspectiva de género, que cierra, como bien decía el doctor Alejandro González Reina, esta parte importante que tiene que cubrir el profesional del derecho. Perdón por presumirlo, pero digo, es así como lo tenemos que plantear, y creo que la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán y la Licenciatura de Derecho en particular está cumpliendo con esta situación, y agradecer, y con esto cumplimos algo que nos hace siempre reflexionar el doctor González Reina. Yo recuerdo en otra presentación, que era otro tema, me hizo brincar porque me recordó que hay dos cuestiones de las cuales nadie se salva: la muerte y el pago de impuestos. Y ahora nos recuerda y nos pone a temblar y que tenemos que estar actualizados, porque la especialización, sobre todo por cuestión de edad, aquellos que, como bien él decía, estudiamos desde antes del 2000, tenemos todavía más obligación de actualizarnos y todo. Y además, bueno, por la propia evolución y desarrollo del derecho, pues tenemos que estar actualizados, porque tenemos que ser y tener más especialización técnica, tanto en la interpretación como en la aplicación del derecho, y esto también, bueno, pues tendrá que ser por parte de las autoridades judiciales. De verdad, yo no me queda más que agradecer al doctor Gerardo García Silva su coordinación de este seminario en este momento y esta ocasión, al doctor Alejandro González Reina Gracias. por su excelente exposición, que bueno, pues ya no nada más lo digo yo, sino está ahí en el chat todo el reconocimiento, extraordinaria presentación, las respuestas muy agradables, y a quienes participaron, quienes se conectaron, tanto profesores de la licenciatura, alumnos, como de las otras entidades. Agradecemos también a la gente de Querétaro, a la gente de Quintana Roo, que bueno, pues ya vemos que está bien. Esto muestra también un éxito de lo que usted está organizando, doctor Gerardo García Silva. Por eso es que le reitero mi felicitación, y lo mismo hago con Alejandro González Reina. Tenemos ya las constancias que les haremos llegar por esta vía, pero además las tenemos de manera física, donde se dice que la División de Ciencias Jurídicas y el Programa de Derecho otorgan la constancia por la participación en este
seminario y curso de tópicos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que está llevando a cabo desde el 2 de junio y que continuaremos con él y que bueno, ya acordaremos la fecha del 11 si nos dedicamos a seguir con esto o nos vamos a echar porras a la selección. Pero gracias a todos y muy en particular reitero, tanto al doctor Gerardo García Silva como al doctor José Alejandro González Reina. Un abrazo a todos, buena tarde, que estén muy Muchas bien. gracias a todos por la invitación y por su atención. Hasta luego. Muchas Gracias a gracias. todos, bye bye. Muy buenas tardes.